qué horror. Bueno, luego lo quito todo para no pararme demasiado. Tenemos unos Recurrings B que se ven muy bien. Tiene un tic ahí pequeñín. Qué bueno. 4 Recurring. Son todas B. Todas B. Vale, muy bien. Como Dios. Van a quedar ahí. Luego saco todo para no pararme demasiado. Un Replenish B. Bueno, esto tiene más mordiscos. Una Parallax, una Opalescencia y otra Recurring B. Muy buenas, chavales. ¿Cómo va eso? ¡Vamos a abrir más tralla! Todo bien por ahí. Por aquí súper bien. Ya llevo un par de días con esto parado y no puede ser. Vamos a ponernos ya. No es demasiado, pero suficiente para calmar la sed de aperturas aleatorias, inesperadas y sorprendentes. Entonces ya no voy a esperar más, voy a abrir a ver qué tenemos aquí, qué es lo que nos ha aterrizado en esta ocasión, viajando desde las tierras del Oriente. Uf, madre mía. Cosillas guapas, ¡Oh! Lo meten en top loader, me viene bien. Supply de top loaders. Me viene genial. Está saliendo bien, ¿no? Sí. Salen unos cortes rápidos, unos cortes separatistas. Y vamos a ir con ello. Buah, son... Mira. Uf, qué cantidad de top loaders. No creo que sean todo de tierras básicas. Puede ser, pero... Igual hay alguna bombita. Guapa. Vamos allá. A ver. Aquí tenemos la bolsita que no va muy guay. Eso por ahí. Estas deben de ser de las nuevas. Estas me gustan mucho porque habitualmente son tierras foil de marco antiguo. Nuevas, foil, japo, marco antiguo. Es una buena dirección. Para que mole. Aquí tengo que hacerme la formación para poder sacar lo que otros meten, ¿no? Yo no sé si rotan levemente. Pero esto para mí es que no las doy sacado nunca sin ponerme nervioso. Porque... Yo no sé, yo creo que no compensa. Esta sí que debería rotar bien. Las bolsas no están nada mal. Y me da bastante pena romperlas. Pero es que muchas veces... si tienes riesgo de romper una bolsa versus dañar una carta, pues el negocio es simple, ¿no? Simple y sencillo. Vale, aquí tenemos más mandanga. ¡Uf! Sí, hay mandanga, sí. Mira. Hay cosillas guapas. Y un shock. Shock séptima japo foil. Guapísimo, mira. Puf. Vamos a dejar este para adelante y vamos a hacer un poquillo de sitio. Ya está hecho el adelanto, ¿no? Y creo que va a ser eso lo que ponga ahí en el recap, ¿no? Y vamos a empezar a abrir. Me parece que son las tierras. Esto creo que eran tierras. A ver, abre bien, no te rompas. Molan mucho. A la gente le gustan mucho también estas tierras. Las cogí porque me gustaban y mola mucho darse cuenta que hay mucha más gente que comparte ese sentimiento, ¿no? Son nuevas, pero mira. Son marco antiguo, son buenas, tienen muy buen foil. Ya sé de qué tienda es, esto ya me acuerdo.
No recuerdo el nombre, pero visualizo la página, cómo era. Sí, se las compré todas. Tenía la opción de vender más de 4, porque la mayoría de las webs japos solamente te permiten vender un playset, ¿no? Entonces tengo que comprar en playsets. Y es una pena, claro. En esta web tenían, yo creo que eran 15 o así, o sea que igual hay alguna más en este taquito de aquí. Sí. Normales, que también están súper chulas. Súper chulas. Es prácticamente igual que la original. Prácticamente igual. Muy guays. Y las pillo porque, bueno, no tenía ninguna. Mira esto para ahí. Cartones, distintos tipos de cartón en imprenta. Esto es súper curioso. Todavía no logré encontrar. Deben de tener distintas recetas para el papel que usan aquí. Y esto pasa muy a menudo. En las nuevas. En las viejas no. Daba la sensación de que antes lo hacían todo, o sea, sin ningún tipo de modificación o prueba. O igual tienen varios parámetros que pueden variar y les permite un margen de maniobra, ¿no? Mira qué bien. El foil lo capan, a propósito, en las raras. Y solo hay algunas que son colored foil, que son de sobres que son del extranjero en Japón. Son sobres en japonés, Gaikaku creo que se llama, que es extranjeros. Y esos son los que brillan, esos son los que hay que comprar. Pero muchas veces están agotadas. Entonces, bueno, tengo que comprar los de foil apagado. Es como un foil brillante, foil transparente, ¿no? Diría yo, no es foil arcoiris. Foil auténtico. Foil feliz. Vale. Estas sí que ya deben de ser de otra tienda porque el empaquetado ha cambiado. Vamos a ver. Ten relleno y todo con fundas. Vale. Uf. Qué hermosura. Tan tocadillas. Eso por ahí. Vamos a ver. ¡Oh, los infernos! Son de la misma web. No, son de la misma tienda online. Sí, me acuerdo. Y las pesadillas. Sí, fue una compra potente esta. Fue una compra bastante guapa. Bueno, short bastante centrados. Bueno, relativamente centrados diremos. Este está bastante bien, pero se viene para la derecha. Cuarta edición es una edición muy especial en cuanto a los centrados, porque es que no hay centrados. Yo no sé si los que las tienen no las sueltan, o es que el 80% de las cartas que se han impreso durante esa época salen descentradas, porque es que vienen todas fatal. La piedra esta, del Buyback. Una piedra bien curiosa. No recuerdo cómo se llamaba. Mindstone. No, Mindstone es aquella. No recuerdo ahora mismo. Reducía los costes de las cartas con Buyback. Creo que la única ampliación que tiene Buyback es Tempest. Sí, creo que es la única. No estoy seguro ahora mismo, pero creo que es la ampliación que introdujo esa habilidad. Y luego ahí se quedó. Han hecho Buyback en ediciones muy posteriores, muy posteriores. Pero digamos que la primera fue Tempest. Y en Premodern no hay más que Tempest con Buyback. Y cartas que no se juegan. Me parece que la única que se juega es el Capsize. Y ahí tenemos buenísimas. Unas dríadas, 2 estados. Estos creo que son de Endel Games. Vale, estos son para el chaval aquel de la Rock. Un par de Smoother. Vale. Bien. Estos ya se los vamos a separar para el chaval. Tienen que venir un par de pantanitos más de esos. Son bastante complicados los de Tempest Japo, los de... Este es de la tienda anterior. Los de Embestida Japo son tierras complicadas.
y en buen estado son complicadísimas. Vi que algunos pantanos estaba alguna gente pidiendo 3-4 euros por los que están Near Mint. Y dije yo, vale, se compran baratos, pero es que prácticamente no hay. Vas a una tienda, igual tienen 2 Near Mint con suerte y compras 2. Y en X tiempo, igual 1 en otra tienda o 2 en otra tienda. Es lo que vi. En algunas tiendas sí que Excellent hay algunos más. Sí, pero bueno, el precio también cae un montón. Que si el Near Mint es 4, igual el Excellent es 1 euro o euro y medio. O sea que es bastante increíble eso. Sí, sin duda hay que decir que las de Dominaria de marco antiguo son mejores si no son foil. Sobre todo las raras, sobre todo las raras. Porque las comunes y las infrecuentes tienen el foil tradicional, foil arcoiris. Sí, claramente, son mucho mejores. Y además que el precio es prácticamente el mismo. En la mayoría de las raras no cambia demasiado. Los dures, de hecho, sí que son caros, porque el foil mola mucho. Pero en las raras no, en las raras precio no hay demasiada diferencia. Igual un par de euros por cada carta. Lo cual me parece normal, porque no es un foil que tape el hueco del mono visual. Mira, hay aquí un par de cosillas guays. Ya, Dominaria, la verdad que metieron un buen avance en las cartas de Premodern, en abastecer Premodern. Lo seguirán haciendo. Los costes de Premodern, de las cartas de Premodern, no han hecho más que dispararse en los últimos años, sobre todo. Hace un año o dos, el precio era mucho menor. Entonces acabarán haciendo como en Dominaria Remastered, sacando algunas para cubrir precios. Y además, si lo hacen oficial, que lo van a hacer oficial, van a empezar en el Magic Online. Pero si entra Premodern en Magic Online, está dentro del formato. Y si está dentro del formato, van a empezar a hacer como Modern Masters, unas reediciones específicas para abastecer al mercado de cartas, para que la gente no tenga que pagar 100 euros por una carta que hace 3 años costaba 15 euros, ¿no? Entonces, eso lo acabarán haciendo. Entonces, si estás viendo este vídeo y tienes pensado comprar cartas de las antiguas, que son las que más molan, ahora estamos yendo en una ascensión de precio bastante rocambolesca. Si puedes esperar, no sé cuánto, eso es el inconveniente, no sé cuánto va a tardar en suceder esto. Va a suceder, garantizado. No sé si tardará 1 año, 2 o 3 años. Pero bueno, igual las cartas son reeditadas. Sí, mira, qué bien los dures. Y entonces, pues... Oye, si te puedes comprar un Survival of the Fittest en vez de gastarte 250 pavos en un Survey Near Mint, si te puedes gastar 100 en uno de los nuevos, recién reeditados, pues yo creo que está bastante clara la historia, ¿no? Igual interesa. Nunca será la edición antigua, evidentemente. Pero bueno, eso no quiere decir que vaya a bajar los precios necesariamente de las cartas antiguas, porque hay mucha gente que solo quiere las antiguas. Yo lo entiendo perfectamente. La revalorización siempre es mayor, es una mejor inversión meterse en cartas antiguas que en cartas nuevas. Suelen revalorizar más. Aunque bueno, ya estamos viendo algunas aberraciones de cartas nuevas que han subido un montón. Los potros, esta por acá, Bad Moon. Vale, nada. Restock normal y corriente que hacía falta. O sea, qué guay. Tenemos ahí las contaminaciones, unos mestizos en A, que estos sí que son bastante complicadetes. Los vi y los pagué. De hecho, no vi ni el precio a los que los suelo vender, pero fue como, creo que están caros, pero los voy a pillar igual. Básicamente para poder ofreceroslos. Algunas ocasiones hay cartas que me quedo casi a pre. Es decir, sinceramente no me compensa comprarlos, no me compensa. Entre ellas, pues, la tumba antigua, por ejemplo, la City of Traitors, son cartas que el margen es absolutamente irrisorio para lo que tienes que desembolsar. Pero ¿qué pasa? Que si tienes las tumbas antiguas o las City of Traitors, igual se vienen con las City of Traitors unas Parallax Tide o unos Replenish, ¿no?
Entonces básicamente el motivo es ese. Unas arrastran a otras. Y lo que dice mi mentor de las cartas, que bueno, o sea, yo llevaba ya haciendo esto un par de años antes que me metiese en su formación, pero sí que es verdad... ¡Guau, qué bueno! Sí que es verdad que... ¿Qué iba a decir? Buah, se me va muchísimo la pinza. Tienes que disculpar. A ver si recupero el hilo. De lo que decía, es que con estas foils es extremadamente complicado recuperar lo que estaba diciendo sin demasiado trauma. Lo que dice mi mentor, eso es que cuanto más stock tienes, más caro te permite vender. Y no solamente más caro, sino que hay algunas... Mira, foil cut line, qué pena. Hay algunas cartas que no das vendido si no tienes muchísimo stock. Entonces, claro, yo me acabo de gastar, no sé cuánto había sido, casi 7.000 euros en sellado, de material sellado, y es que hay cartas que me estoy comiendo con patatas. Y yo le pregunté y me dice, necesitas más stock. Y es como, tío, ¿qué me estás contando? Pues sí, va a ser que sí. Buah, cartas súper guapas hacían falta. El gorilón. Unos filtros, unos potros. Potros yo no sé cuántos tendré. Los que llegaron y un par de ellos más. Se acabaron muy rápido. La Mono Black esta está arrasando. Mira que yo tuve Hypnotic Spectre durante más de un año. No vendí ningún Hypnotic Spectre. Tenía creo que 4 playsets. 5 playsets creo que tenía, en así distintos estados variados, ¿no? Y en un mes volaron. Y es más, repuse rápidamente, compré más, compré un montón, hice un desembolso brutal, compré otros 4 playsets en distintos sitios, me llegaron todos a la vez, ¿no? Y es que ya están agotados otra vez. Es brutal, es brutal. Vale, buf, aquí se espera plomo. Me encantan los top loaders que sean iguales. Tenemos esto y esto. Dobles fundas, qué horror. Bueno, luego lo quito todo para no pararme demasiado. Tenemos unos Recurrings B que se ven muy bien. Tiene un tic ahí pequeñín. Qué bueno. 4 Recurring. ¿Son todas B? Todas B. Vale, muy bien. Como Dios, van a quedar ahí. Luego saco todo para no pararme demasiado. Un Replenish B. Bueno, esto tiene más mordiscos. Una Parallax, una Opalescencia y otra Recurring B. Yo no sé por qué hacen esto. 5 Recurring. Vale, este fue un pedido bastante guapo. Bastante potente. Espero que te esté molando. A mí me está cundiendo que no veas. Y me gusta un montón luego sacarlas de las fundas, ordenarlas. Siempre me pongo algún podcast así molón. O me pongo una música guapa. Y lo voy haciendo con calma y disfrutando de las cartas y todo. Que voy abriendo y los estados y tal. Mira, Force Spike. Estas de las nuevas. Creo que son Terramorphic Spans, ¿no? Para buscar tierras. Esto debe ser. Esta es infrecuente. Esta no es. Voy a ponerlas ahí. Luego las miro con calma con Zendikar. Porque las grandes tiendas tienen hasta 8 por de cartas que son absolutamente basura, injugable. Pero ¿qué sucede? Que se acaban vendiendo cuando tienes el stock suficiente, ¿no? Entonces a mí lo que me mola es tener de todo para que la peña diga, buah, me mola, me voy a montar esta deck, al toque. Y que la pueda montar entera, tío. Sí, que sale un poco más caro, vale, pero la cantidad de tiempo que se ahorra es brutal. O sea, yo paso horas comprando un montón de cartas, uno por, en muchos sitios, en distintos sitios. ¿Sabéis la cantidad de trabajo que es eso? Estos creo que me los voy a separar para mí. Es que no sé si realmente llegaré a jugar al Force Spike. Están tocadetes. Este tiene aquí un golpe bastante heavy.
Bueno, unos lapsus y una booby trap, ¿no? Creo que era esto. Booby torapu. Y el rayo este de Madness, muy guapo. El Lightning de Madness. Entonces yo no sé por qué. Supongo que en las escuelas no se enseña, ni en ningún otro sitio se le da valor, pero nadie pone el parámetro del tiempo. Nadie lo pone en juego, es decir, no es lo mismo conseguir una baraja a un clic prácticamente que te lleve 3 semanas montarte la baraja. Entonces, si te sobra el tiempo, pues hazlo. Yo siempre lo hice y terminé encontrando la manera. Es verdad, todo empezó porque yo quería comprarme cartas y no encontraba una forma viable de poder pagármelas. En las tiendas era como, sobre todo cuando compraba por eBay, Card Market no tenía ninguna relevancia todavía. Fíjate si lleva años para atrás el tema. Y decía, joder, pero si me están vendiendo en la tienda las Shocklands, estas de Ravnica, las dobles nuevas. Tiene una tonalidad un poco más oscura. Estas dos son distinta tonalidad. Los Smoother. Si necesitáis cartas, ya lo sabéis, me contactáis. Y entonces yo veía que en las tiendas te pedían 30 euros por una Shockland de las nuevas. Y yo buscaba en eBay y decía, joder, pero si me cuesta 60 euros el playset en inglés. La tienda en inglés también lo vendía. Entonces yo decía, joder, es que yo no puedo pagar el doble por unas cartas que yo sé conseguir a mitad de precio. Entonces, ¿qué pasa? Pues empezó ahí, la historia empezó ahí. Y una vez dije, hostia, pero voy a ver si puedo yo venderlas. Y entonces empecé a comprarme 8 por de cada carta, que me hacían falta, solo para mi baraja. Y las otras 4 las ponía a vender y decía, hostia, pero las puedo vender. Y ahí básicamente empezó el tema. Muy de hobby, muy de tranquileo, nada potente, ¿no? Digamos, como esto que puedo estar haciendo ahora. Pero ¿qué sucede? Que tardé demasiados años en darme cuenta que uno podría llegar a vivir de esto y bien. Ese fue el problema. Si bueno, hablando en pasado, ¿no? Si hubiese, es un gran error. Todas las cosas suceden por un motivo en el orden que tienen que suceder. Es una sucesión de eventos que te llevan a un punto en tu vida en el que no pudo ser antes, ni fue después. Es en el momento en el que estás ahora, porque es cuando tiene que ser. Todo pasa cuando tiene que pasar. Y como dicen también que el maestro aparece cuando el alumno está preparado para recibir la enseñanza, ¿no? Bueno, pues es un poco así. El momento es cuando tiene que ser. Hostia, 4 Smoother más de puta madre. Y los pantanillos. O sea que bien. Esto se los voy a separar al chaval. Porque me pidió... Fíjate lo que me pidió. Me pidió pantanos y estos bosques, esta versión, en estado Near Mint. Claro, esto fue dificilísimo. La mayoría de estos son Excellent, ¿no? Un Excellent bastante pulcro. Claro, tienen algún toque y tal. A ver qué me dice. Y los Smoother también se los voy a separar para él, antes que nada. Porque lleva esperándome más de un mes por esto. Si yo hubiese podido ofrecerle bien el servicio, no habría tenido que esperar. Podría haber sido al toque. Pero bueno, es que todavía necesito cartas. Y también es verdad que nunca nadie me pidió las básicas de embestida. Y llevo ya un par de años, con esto. Nunca nadie, que es bastante decir, son 2 Ns potentes seguidas, nunca nadie. Mira, qué bueno, qué bueno. Y ahora me aparece este chaval que se quiere montar una rock, un brasileiro. Se la quiere montar y yo no le puedo ofrecer las tierras básicas que él quiere, que seguramente son las que él jugaba cuando era niño. Y me da una rabia terrible. Entonces dije, no, me voy a pillar un palé de pantanos de esos, porque no quiero hacer esperar a la gente. Mira, hay otro chaval que me pidió de estos y no me quedaban. Y es que no me parece malo este bicho. Y es una rara de una ampliación secundaria. Porque la primera de este bloque me parece que era embestida.
¿no? La grande fue embestida, super ampliación, y las otras dos casi que pasaron olvidadas, ¿no? Y bueno, y lo que sucede es eso, que hay muchas raras que no se conocen y que no se tienen. Y cuando alguien me pregunta y me escribe, es como, hostias, pues no las tengo, tío. Claro, igual el tío ya pensaba irse a un torneo relativamente pronto y le tengo que decir, tío, que tardo más de un mes en conseguirte lo que me estás pidiendo. Y no me mola, sinceramente. Mira este plomo, este fucking plomo, menuda tralla. Estos son jodidos también de encontrar. De hecho, este lo voy a separar para el Papa Puni. Guapísima. Buah. El rojillo ahí con la ilustración. Tiene una chica. Parece Liliana. ¿Conoces a Liliana? Planeswalker. El Planeswalker negro, negro, negro como la noche. Qué cantidad de relleno, ¿eh? Es brutal. Bueno, vamos a abrir el último paquete, porque lo prometido es deuda. Y aquí sí que parece que tenemos... tenemos bastante tralla. Vamos a ir dándole, venga. Creo que casi es indiferente el paquete, porque aquí tenemos Academy Rector, que cuesta más que el ¿cómo se dice? Fairy Conclave Habbo Foil. Pues vamos a seguir. Así. No sé si podéis escuchar la música. Igual se escucha algo así bajito. La música tranqui. ¿Le di un corte? Vale. Me parece que corté ahí. Creo que va en todo el Blooded, entonces no hay inconveniente. Pero ya lo quito de apoyo porque no es buena idea. No es buena idea apoyarse sobre cartas bombas. Bomba cartas. Aquí tenemos el film de comer. A ver si lo he hecho aquí. El antepucio este. Dios, tío, por favor. A ver. Venga, vamos a abrir. Bueno, supongo que han entrado por alguna parte. Venga. Sacar todo esto que ya me está sepultando. Así. Guapísimo. A ver. Vamos a sacarlo de tacatá. Qué preciosidad. Estos casi no hay tampoco. Yo no tengo ni los míos. Está absolutamente de sobre. Esta carta no, yo creo que no llegó a tocar terreno de juego. Tiene un tic ahí. ¡Uah! ¡Qué maravilla! Y para todo lo demás, Mastercard. Vamos a ver qué tiene, qué hay más hay por aquí. Cosillas guapas. Bien. Buah. Y los Drinker of Sorrow. Otro bicho, una A y una A. Otro bicho que telita marinera, con el bicho este. Vaya bicharraco. Yo casi diría que es mejor que el negador. Porque vale, es más fácil de matar. Pero ¿qué prefieres? Sinceramente, ¿qué prefieres? ¿Que te tiren un Lightning Bolt al Drinker of Sorrow y te lo maten? ¿O que te tiren un Lightning al negador y te hagan un 3x1? Está bastante claro. Supongo que la situación, ¿no? Si es una partida... de estos no hay Dios que los encuentre. Supongo que si es una partida muy avanzada y tienes 6 pantanos, pues te da igual que te tiren un Lightning, ¿no? Pero si es primer turno de Ritual,
Igual mejor que te maten el Dust Drinker y te hagan un 2x1 a que te hagan un 4x1. Otro. Bueno, hay cosillas. A ver si vienen más Forsaken. Porque estoy achicadísimo de ellas. Y unas Claws of Geeks. Gikusu no Gaki. No sé, ese kanji no lo conozco. Kagi. Vamos con los top loaders ahora. Chumbete, chumbete, chumbete. Chumbete, chumbete, chumbete. Qué bonita es la vida. Bebe. Tiene unos mordisquitos. Pero están muy bien. Vamos a ponerlos por aquí. Y unos Brain Freeze. Uf, qué guapada, chaval. Mira para ahí. Mira para ahí. Buah, tío. Demencial. Este lo voy a separar para mí, porque es que no vienen así nunca. Encontrárselo en ese estado es demencial. Vamos ahora con el siguiente paquetito. Venga. Ostras, es que luego vienen los Fairy Conclaves Foil también, que es acojonante. Tiene un tic grande ahí. Esto es una funda. Los puertos, madre mía, otra carta que se está poniendo absolutamente inaccesible en todas partes. Fuera por ahí. Esto es una B. Sí, vale, al menos es la funda. Sí, tiene un mordisquillo ahí. Esto es una B muy raspada, amigos. Cuando son cartas así reguleras no se rayan nada, pero luego cuando viene la chicha, las Bs son un poquito arriesgadas en esta tienda. Si es una A, no. Si es una A, viene bien. Pero mira esta B. ¿Qué le pasa a esta carta? ¿Por qué es una B? ¿Tiene alguna doblez o algo? Creo que está un poquitín combada, pero bueno, eso es algo bastante menor para mí. Sí, parece que tiene un poquillo ahí de combado. Y por eso la hacen B. Yo desde luego prefiero así que tengan marcas, que tengan picazos. Porque el combo, el combamiento se soluciona y los picos no. O sea, los picos los puedes pintar y se soluciona relativamente. Pero el combado se soluciona, se puede solucionar sin ningún inconveniente. Vale, eso parece que tiene algo ahí. Sí, tiene algo ahí. Muy leve, muy leve. Casi ni se siente. Pero bueno, se siente. Uf, más replenish, mira para ahí. Se me perdió un envío a Italia que llevaba replenish y tumba antigua. Y ¿sabes cuánto me cubre la empresa de transportes? 1 euro. 1 euro me van a devolver por un envío de 250 euros para las replenish. ¿Cómo cunde? Ah, y los gastos de envío, 6 euros, también me los devuelven por no contratar el seguro. Si contratase seguro de envío para todos los envíos, para eso me quedaba en cama durmiendo, solo digo eso. Y no tiene ningún tipo de obligación. Es bastante increíble, pero bueno, es así como está la movida montada. Una buena manada de replenish y de tutores.
Si no tengo ninguno, igual hasta me los separo para mí. No sería mala, ¿eh? Luego vienen cambios extremos de precios y agotamientos de stock, etcétera, etcétera, y no cunde. La verdad que no cunde. A ver si damos hecho. Disculpa que lo haga fuera de cámara, pero es que no tengo espacio. A ver aquí cómo va. Por ahí. Voy a seguir abriendo atrás ya. Aunque otro paquetito. A ver si el otro paquetito que abro es igual de troncho que este. Porque muchas veces la cantidad de cartas no tiene que ver con el peso real de lo que hay en el paquete, ya me entiendes. Entonces, bueno, esto tiene muy buena pinta. Solamente un top loader por paquete, ¿no? Parece. A ver. Vamos a ver. Tiene muy buena pinta. Los cónclaves. Probablemente... Uf, y el Maro, chaval. Uf. Seguramente haga cambios ya de las cartas que yo tengo con lo que viene aquí. Porque mis cónclaves están bastante petadillos. Bastante petadillos. No suelo verlos. Las foil en Japón se están poniendo así. Si vais allá, hay cartas que no están colgadas en stock. Entonces ahí sí que podéis encontrar alguna que otra cosa guapa. Hay que dedicarle bastante tiempo. Es una buena parte del viaje porque si vas a una tienda no haces mucho. Algunas cosas se encuentran, pero cunde cuando vas. Uf, los Lenin. Un poco desplazados. Este está muy bien centrado. Al principio lo voy a separar para mí. El tutorcito. Caray, fue una compra guapa la que le hice a estos, ¿eh? Slate of Ancestry. Torments en A. Nice. Los mestizos B. Estas son A, ¿no? Sí, ya me acuerdo. Las tierras básicas. Bien. Voy a intentar hacerme con todas las tierras básicas de Premodern, de marco antiguo, y las nuevas de marco antiguo también. Foil y no foil. Estoy en ello todavía. Son muchas cartas de Dios, y para ir cogiéndolas una por una, pues bastante curro. Mamacita querida, lo que tenemos aquí. Buah, se te puede ir la olla. Tiene la marca del troquel todavía. Está absolutamente nueva esta carta. y el troquel viene desde abajo. De abajo para arriba. Sin dudarlo. Near Mint. Maro Foil Japón Near Mint. Si lo pongo a vender, cosa que dudo, voy a pedir bastante por él. Porque encontrar uno así, de sobre, es el primero que veo. De hecho, es el primero que veo Near Mint, fíjate lo que te digo. No vi ninguno Near Mint hasta ahora. Foil. Japo. Esa fue la primera carta que yo vi. Foil de mi vida, que las vi. Yo recuerdo que estaba en el colegio, lo había traído justo ese Maro. Ese no. El hermano gemelo. ¿En inglés o castellano? Y la trajo yo, hostia, y ese brillo, y me quedé hipnotizado. Y ahora pues tengo yo uno foil Japo, que mola más. La llanura chula. Esta es la llanura más cara que hay de las ediciones básicas, no. De las de formato, de bloque. De todo Premodern. Si no me equivoco. Esta Plains, 14 o 15 pavos costaba. Y está de sobre. O sea que igual hasta cuesta más. Bueno. De sobre no está. Pero está muy cerca. Seguimos. El Peris, unos Ritual, Trevas. Blue Elemental. Tengo que pillar más. Vale. Tormots. Y el bosquecillo. Bien.
Vamos a ver este cónclave fuera de funda. Vamos a desnudar este cónclave. Porque... a ver, tiene muy buena pinta. Mira, pay. Es una B esto, no entiendo por qué. Creo que son muchísimo más exigentes con las foils, porque saben que tienen un mercado extremadamente exigente. Entonces las tiendas van con mucho más cuidado. Está un poquito doblada, no hay ningún problema con eso. Esta se viene con papi. No tengo ningún conclave, conclave tan bueno como este. Vamos a pillar una de estas. Con papapuni. Venga. Hostias. Japofoil. ¿Quién lo diría, ¿Quién lo diría? ¿40 minutos abriendo tralla? ¿Cómo lo ves? Las mastis, vamos a revisarlas. Los Mesmeric. Los Lenin vamos a echar un ojillo también. Son caras ya, son cartas que se están poniendo caras ya. Pero qué cuerpo tenéis, madre mía, qué curvas. Yeah. Bien. Es un B muy holgado. Sí, señor, como a mí me gusta. Es un Excel más, New York Mint. Y la masticora esta, bueno, tiene aquí unos dientes que no me gustan nada, muy finos. Está muy bien la masticora, ni se ven casi. Es una B, ¿no? Sí, la A es impoluta. También la cobran más, La cobran más, porque no hay opción error. Entonces, bueno, es evidente que lo hagan. Yo también lo hago con algunas cartas. Y que hay cartas que te cuesta como los pantanos, ¿no? Que decíamos al principio. Pues ya no te digo si son raras. Por ejemplo, una Survival que esté ahí níquel. Pues... y hay un tramo largo. De excelente a New York Mint. Con un 30% más. O más. Y muy centrada, chaval. Se viene con papapuni. Tenemos 2 paquetillos más antes de acabar. Sí que viene lija, Viene muy buena lija aquí. Muy buena lija. Me gusta la gasolina. Dale gasolina. Una de las veces que yo volvía a las cartas con Kamigawa. Estaba esa canción. De hecho, es una A. La A la meten en top loader. Y la B no. Fíjate tú. Oh, ya me acuerdo de esto. Estas las vamos a ver con calma, que son potorritas. Vale, y las mastis. B. Mira, compara este B con el otro B. Claro, es lo bueno de la A, ¿no? Que ya vas a tiro fijo. Sabes que no vas a tener ningún tipo de sorpresa. Al menos en esta tienda. Bueno, muy bien. Hay buena chicha. Siempre parecen menos los paquetes cuando los cojo. Es como que al ir en plano, yo creo que es eso, casi seguro. Porque luego me pongo a abrir y vas separando, y vas separando, y vas apilando, y vas apilando. Hostias, y se acaban juntando cartas. Hostias, sí hay diferencia. Hostias, está impoluta esta carta, da gusto verla. Sí, la verdad que sí que está limpia, sí. Qué chulada. A ver aquí estas. Las cogí porque las vendían y dije yo, vamos a verlas.
Esto es una Duel Masters, ¿no? Qué chula. Koyuki. Haku Gin Yose Koyuki. Vale para tokens de elefante. ¿Es verde? ¿Y esta qué? La colegiala con orejitas de fucker. Qué chulada, tío. Molan, adiós. A ver esto. Son casi iguales, ¿eh? Mira para ahí. Están bastante guapas, ¿eh? Cada vez cuesta menos hacer los céntimos. Menudos combos hago. Soy un artista del lenguaje en el peor de los casos. Como que costaron muy poco. Pero que digo yo, joder, tío. Aprende a hablar, cabrón. Si no la gente no te entiende. Vamos allá. Call to the Grave, creo que se llamaba esa. Menuda bomba de carta. Vale, unos jefes. Vale, estos y estos por aquí. Vale. Not bad, not bad. Es una B que tiene algunos rascacillos por aquí, pero luego por atrás está perfecta. ¿Y qué le vamos a hacer? Así es. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí.